Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por esta bendición que nos concede hoy, el primer día de la semana, el día de nuestro Señor. Y precisamente, hermanos, vamos a mirar por qué los cristianos adoramos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el día domingo. ¿Por qué hoy es el día del Señor? ¿Y qué es lo que realmente eso significa? Porque para la mayoría de los cristianos, el día del Señor es simplemente una teoría. Y no hay ningún respeto por el día del Señor. Y es importante que analicemos por qué los cristianos adoramos a nuestro Señor el primer día de la semana y no el sábado. Es importante aclarar por qué no guardamos nosotros el sábado. Nosotros no guardamos el sábado por la misma razón que no somos circuncidados. Ambos fueron mandamientos contundentes de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Dice el 14, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Por ponerle solamente un ejemplo de que el que no fuera circuncidado o no practicara la circuncisión tenía que morir. En Éxodo, en el capítulo 4, vamos a mirar cómo Dios estuvo a punto de matar a Moisés. Después de convencer Dios a Moisés de que volviera a Egipto a sacar a su pueblo, dice el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso fue lo que prometió Dios. La última plaga de Egipto mató a los primogénitos. Por fin Moisés obedece a Dios y arranca. Pero dice en el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo va a matar a Moisés después que lo convenció cuando ya Moisés arrancó? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo
y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces este era un mandamiento de Dios que se tenía que cumplir, y habíamos leído en Génesis que era un pacto perpetuo o para siempre. Pero los cristianos necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios para explicarle a cualquier persona por qué no somos circuncidados. La respuesta está en 1 Corintios 7:19, perdón. Donde dice el apóstol Pablo: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué pasó con ese mandamiento y pacto perpetuo? ¿Qué pasó con ese mandamiento que había que guardarlo para siempre? Gálatas 5:6 también lo repite el apóstol Pablo. Porque, ojo, en Cristo Jesús, ya en el nuevo pacto, Nuevo Testamento, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es la razón por la que nosotros no somos circuncidados. Ahora, ¿por qué no guardamos el sábado? Por la misma razón, porque ahora estamos en Cristo. Aunque el mandamiento fue claro, dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ellos tenían que guardar el día de reposo. Igual era un pacto como la circuncisión, perpetuo, con pena de muerte. En Números, en el capítulo 15, hay un ejemplo. Números 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Era un pecado, hermanos, muy grave. Pero hoy, en Cristo Jesús,
La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2. El versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ojo, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, por ese triunfo de Cristo en la cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, ¿cuándo entramos nosotros en ese nuevo pacto? Cuando nos es anulada esa acta que había contra nosotros. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? ¿Cuándo nos es anulada esta, dice el acta? ¿Cuándo nos fue anulada el acta de pecados contra nosotros? Cuando nosotros somos en el bautismo, cuando somos ¿qué? Sepultados con Cristo y también resucitados con él. Porque a un muerto no se le puede aplicar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el juez, nuestro Dios, el juez supremo. Tenemos el abogado, tenemos el acusador y tenemos el acusado. Entonces el acusador en el juicio puede decir, señor juez, y Castañeda, ¿cuántos pecados ha tenido, ha cometido? Entonces habla mi señor y salvador, el abogado, dice, señor juez, Castañeda sí fue de lo peor de este mundo, pero Castañeda fue muerto y sepultado conmigo, justificado por el santísimo sacrificio del Señor. Por eso, hermanos, es tan delicado que podamos hacerle entender a cualquier persona la importancia de arrepentirse y bautizarse, pero entendiendo qué es lo que eso significa. Porque muchas personas se bautizan sin arrepentirse, sin cambiar sus vidas. Pero eso va a ser parte del sermón ahora, si Dios lo permite. Pero hermanos, la razón por la que nosotros no guardamos el sábado, vuelvo y les repito, es la misma por la que no somos circuncidados. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto quedó sirviendo o valiendo la circuncisión? Nada. Y ahora nadie nos puede juzgar en cuanto a comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. ¿Sí? Esto muy brevemente, hermanos, porque necesito que miremos razones bíblicas por las que el domingo es el día del Señor. El día del Señor tiene que ser mucho más importante y más valioso para nosotros
que lo que significaba el sábado para los judíos. Ellos el día de reposo no podían cocinar. No podían andar más de 1 milla. Ni recoger leña. No podían prender un fogón. Lo que se quisieran comer el sábado tenían que comérselo frío y hecho del día anterior. Ellos tenían que dedicar un día a la semana para darle gracias a Dios, para glorificar a Dios, porque Dios fue el que los sacó de Egipto, de la esclavitud. Ellos tenían que estar agradecidos con Dios y repetirle la historia y las plagas y todos los hechos grandísimos de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y Dios les dijo un día entero para hacer eso. ¿Qué es más importante, hermanos? El día sábado para los judíos recordar quién los sacó de Egipto, o para los cristianos el domingo recordar quién fue el que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Indiscutiblemente, hermanos, el día del Señor, un mejor pacto, bajo mejores promesas. Y nosotros necesitamos entender esto, porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos de lo que realmente hizo el Señor. El apóstol Pablo, cuando se da cuenta quién es el Señor Jesucristo, miremos lo que hizo. Con toda su tradición judía, días de fiesta, circuncisión, miremos lo que hizo. Filipenses capítulo 3. Versículo 4 al 8. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué hizo con toda esa tradición judía, hermanos? A la basura. Y hoy hay algunos en la misma iglesia que quieren judaizar la iglesia. Y quieren meter a la iglesia lo que Pablo tiró a la basura. Por favor, hermanos, aterricemos. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo, hermanos. Bueno. Pero ese día no lo podían guardar de cualquier manera. No era un día para adorar a Dios a su manera. Dios quería, en Isaías 58, que miraran el día de reposo de esta manera. Isaías 58, 13.
si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cómo quería Dios que su pueblo viera el día de reposo? No como una carga. Uy, no, hoy toca ir a congregarnos. No como una desgracia, sino como un día santo, un día especial para Dios. Un día agradable, un día delicioso. Porque es el día del Señor. Hermanos, si esto lo tenían que hacer los judíos, imagínense cuánto más nosotros el día del Señor, el primer día de la semana. En Jeremías 48:10 dice Dios: maldito el que haga de mala gana lo que Dios ha encargado. Maldito. Pero no crean que eso fue allá en el Antiguo Testamento y ahora tenemos un Dios más chévere. No, hermanos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo repite unas palabras muy fuertes. En 1 Corintios 16:22. Vamos a leerlo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué es anatema? A mí me encantan las predicaciones del apóstol Pablo también, hermanos. Y ese hombre se hizo meter a la cárcel, hermanos, y ese hombre se hizo matar, hermanos, ese hombre se hizo odiar por enseñar la verdad. Y yo también digo, hermanos, yo con mucho gusto les repito el versículo: maldito el que no ame al Señor Jesucristo. Sea anatema. ¿Cómo no vamos a amar al que dio la vida por nosotros? ¿Cómo no le vamos a obedecer? ¿Cómo no le vamos a entregar nuestra vida? ¿Cómo no, hermanos? 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe profundamente, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para agradar a aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Si el Señor dio la vida por mí, entonces es gran cosa si yo doy mi vida por Él. Por favor. No es de cualquier manera. Ahora vamos a mirar, hermanos, al menos 8 punticos, así brevemente. Ustedes se lo saben. ¿Por qué nosotros adoramos al Señor Jesucristo el domingo, el primer día de la semana? Vamos a mirar 8 razones bíblicas que nos pueden ayudar a entender esto, y que nosotros no estamos guardando el domingo o sirviendo a Dios el domingo porque al emperador romano, después de 313 años de la muerte y resurrección del Señor,
le dio por establecer la Iglesia Católica. Nosotros no guardamos el domingo porque a la Iglesia Católica se le ocurrió, hermanos. Por favor, tenemos que aterrizar. Y hay que tener conocimiento de Biblia, de la palabra de Dios, para poder expresar y hacer entender a otros lo que creemos. Tampoco le estamos siguiendo el cuento a ningún grupo evangélico. Es que a los evangélicos les dio por congregarse los domingos. Por favor, hermanos, por favor, yo animo a todos en este mundo religioso, del grupo que sea, si es católico, pregúntese quién estableció esa iglesia. ¿Debería preguntarse? ¿Y por qué yo estoy rezando el rosario? ¿Por qué? ¿Quién enseñó eso? ¿Y por qué bautizo a los bebés al nacer? Ustedes son más inteligentes que yo. No es sino que le pregunte a Google. Google, ¿qué hubo? ¿Cuándo fue establecida la Iglesia Católica? ¿Quién la estableció? ¿Cuándo le metieron estas doctrinas? Pero hermanos, después de la Iglesia Católica en el 313, vienen divisiones y divisiones interminables hasta el día de hoy. Y hoy la gente se va metiendo a cualquier iglesia. Ya no, aquí también me hablan de Dios. Aquí también está bueno. Oye, los que no estuvieron de acuerdo con la Iglesia Católica, entonces establecieron otra división. En el año 1054 se dividió esa iglesia y establecieron la ortodoxa. Tremendo. Luego, Martín Lutero no estuvo de acuerdo con esas dos, entonces estableció la luterana en 1500. Luego, Juan Calvino tampoco estuvo de acuerdo ni con Lutero ni con los católicos, entonces estableció las iglesias bautistas y todos los calvinistas, hermanos. Y de ahí se desprendieron otras. Y entonces luego Carlos Russell tampoco estuvo de acuerdo ni con Lutero ni con Calvino, y entonces establece los testigos de Jehová. Y entonces José Smith tampoco estuvo de acuerdo con ese resto y estableció a los mormones. Y doña Elena de White, los adventistas, que son los que nos acusan de que nosotros guardamos el día del Señor, el domingo, porque le estamos siguiendo el cuento a los católicos. Por favor, hermanos, abra la Biblia y miremos razones por las que nosotros adoramos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, el día domingo. Marcos capítulo 16. Dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ojo, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron.
Primera razón, hermanos, por la que el domingo es el día del Señor. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este fue el día en que el Señor Jesucristo venció la muerte. El día en que el Señor Jesucristo venció el pecado y venció a Satanás. Hebreos 2:14. Es mejor leerlo. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y aún estamos en nuestros delitos y pecados. En la resurrección está el triunfo del santo sacrificio del Señor en la cruz. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ay, sí, pobre diablo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que anda con miedo al diablo. Hombre, usted no ha entendido, usted no ha conocido al Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué le toca hacer al diablo cuando ve a Cristo en mí? Huir. Le toca viajar para otro lado. Porque Cristo el Señor es el Todopoderoso, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Yo soy el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nunca lo olviden, Apocalipsis 1:8. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo? ¿Sabe quién es el Señor Jesucristo? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quedó claro o no? ¿O que no entendió? El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es evidente, ustedes también saben todos los demás textos. En Mateo 28, todos los evangelios narran la resurrección del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero también en Hechos capítulo 2, Dios les había hecho una promesa. Vamos a leer capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes saben, hermanos, que el Señor anduvo con los apóstoles después de resucitado. Versículo 1 y versículo 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y a estos les dice: ustedes se tienen que quedar aquí. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habían pasado esos 40 y les dice: quédense en Jerusalén porque ahí van a recibir el Espíritu Santo. Llega el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiero hacer una aclaración aquí también que es de mucha importancia. ¿Qué día
caía el día de Pentecostés? El primer día de la semana. Siempre el día de Pentecostés, el día de esta fiesta, caía el primer día de la semana. Y ese fue el día que Dios escogió para enviar al Espíritu Santo. No solamente para resucitar, sino que también ese día. Pero vamos a mirar en Levítico 23 la evidencia de que el día de Pentecostés tenía que ser un domingo. Levítico 23, versículos 15 y 16. Ustedes pueden estudiar el contexto con más tiempo en sus casas, pero ténganlo en cuenta. Y contaréis desde el día, bueno, el capítulo 23 está hablando de las fiestas solemnes anuales que se tenían que hacer los judíos. Y en esta especial dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente. ¿Cuántas son 7 semanas? 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, 50. Penta. Ahí ya está. Pero lo digo para que ustedes repasen en sus casas más detenidamente. El día de Pentecostés tenía que ser un primer día de la semana. Y este fue el día. Volvamos a Hechos 2. Versículo 2. Hechos 2:2. Ya sabemos que está hablando del día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar. Ojo, bobadas, cosas que no se entendían. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mencionan ahí como 16 idiomas. Y hombres como Pedro, sin letras, sin estudio, hermanos, nunca tuvo 2 o 3 idiomas, jamás. Sin embargo, viene el Espíritu Santo y ellos eran los testigos que Dios tenía para predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo iban a predicar el evangelio a todo el mundo si solamente tenían su propia lengua? Y ahí el día de Pentecostés se habían reunido varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo les iban a predicar? En sus lenguas, solamente por la obra del Espíritu Santo en ellos. Y pescadores como Pedro empezaron a hablar en todos estos idiomas para gloria de Dios, las maravillas de Dios, el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este día, primero, fue la venida del Espíritu Santo. ¿Qué día? Dice el versículo 36 del mismo Hechos 2.
Sepa pues, porque Pedro está dando el discurso, el famoso discurso de Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, este fue el primer día que se les predicó el evangelio a todos los judíos. El evangelio para salvación. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la promesa de Dios a Pedro? A ti te daré las llaves, el evangelio, para que abras la puerta de salvación al mundo. Y Pedro usó aquí la llave. Y estos fueron compungidos. Y dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, el primer día en que se predicó el evangelio, el primer día en que se bautizaron como 3,000 personas para el perdón de sus pecados. Nadie se había bautizado por el Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo había mandado. Porque ellos habían rechazado al Señor, ellos no creían en el Señor. Ahora los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice el versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, el día de Pentecostés, ese domingo, un domingo resucitó el Señor. Un domingo envió el Espíritu Santo. Un domingo fue la predicación del evangelio para todos los judíos. Un domingo fue que se bautizaron como 3,000 personas por primera vez. Un domingo fue establecida la iglesia del Señor Jesucristo para su gloria. Por eso, hermanos, yo aborrezco toda esta cantidad de grupos religiosos, porque hoy a cada quien le dio por inventarse su iglesia. Y entonces se aprende 2 o 3 versículos y alquila un garaje y mete unas sillas ahí y esta es la iglesia tal y yo soy el pastor y aquí está el ungido, el apóstol. A mí me da risa eso. Yo no respeto a esa gente. A nadie que se presente como apóstol. El único que tiene el poder y la autoridad para establecer su iglesia se llama el Señor Jesucristo. El único que dio la vida por la iglesia es el Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, fueron añadidos como 3,000 personas para gloria de nuestro Dios. Pero hay algo más. Acuérdense lo que leíamos ahora, que Pablo, con toda su tradición judía, ¿qué hizo? La tiró a la basura. Y ahora vemos al apóstol Pablo adorando a nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. En Hechos capítulo 20. Dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Hermanos, la traducción lenguaje actual dice: el domingo se reunieron los hermanos
para tomar la cena del Señor. Pueden mirarlo también ustedes. Y cuando aquí habla de que el primer día de la semana, pues indiscutiblemente está hablando del domingo. ¿Qué hacían los cristianos como Pablo el domingo? Se reunían a celebrar la cena del Señor, porque es nuestro triunfo también. Es el día que el Señor Jesucristo se sienta con su iglesia a tomar la cena. Lamento que para algunos que dicen ser cristianos les dé lo mismo tomar la cena del Señor o no. Y si me salió un viajecito, pues ahí otro día, al otro domingo la tomo. O si viene, aunque venga y tome la cena del Señor, tampoco le da nada. No pasa nada. Simplemente está acostumbrado a comer el pan y a tomar el fruto de la vid y ya. ¿Qué pasó? Nada. Pero para apóstoles como Pablo, el primer día de la semana era de suma importancia. Yo no sé para usted, pero para el apóstol era de suma importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro Dios, quien siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, de su trono, hermanos, de su comodidad, y vino y se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y estando en la condición de hombre, se dejó humillar, se dejó dar en la cara, hermanos, se dejó escupir y se dejó clavar en la cruz para ofrecernos a nosotros la salvación y la santa cena con Él, para que nosotros le salgamos a Él con que, no, qué pena, Señor, hoy no puedo ir a tomar la cena contigo. Hay que la tomen otros. Tengo mucho que hacer. Estoy muy ocupado. Me salió un trabajito extra. Y tú sabes que estamos en una situación muy complicada. Eso es uno ser miserable con Dios, hermanos. Muy desagradecido con Dios. Y Dios nos ha pedido un día. No un culto de 2 horas. O 3. Y eso ahí haciendo fuerza que ese colombiano termine rápido. Y apenas el predicador dice, bueno, hermanos, Dios los bendiga, ya no, terminamos. ¡Pum! Ya están en el parqueadero. Pitando, vámonos. Ni se despiden de nadie, vámonos, ya se acabó. No, hermanos, Dios ha mandado un día. Yo les pregunto, ¿es justo de 7 días que Él nos da? Mira, ahí te doy 7 días. Toma 6 para ti. Haz lo que quieras en esos 6 días. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres saludar a alguien? ¿Quieres irte de paseo? Ahí tienes 6 días. Pero hay un día que Dios quiere que usted y yo usemos solamente para pensar en nuestra comunión íntima con Él. Un día para que usted y yo pensemos en la ida al cielo. Un día para que le quitemos al corazón tanta carga.
tantos problemas. A veces, hermanos, aún en el culto, tienen ese celular prendido, pendientes a ver, ay, ¿quién me va a llamar? Ay, o a chatear, a responderle, o a salir afuera a contestarle porque, ay, es que es muy importante. ¿Cuál importante? Este es el día del Señor, apague eso. Ofrézcale tiempo de calidad a Dios, lleno de gratitud. Y llegue aquí no con una cara larga y con sueño. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Abra esos ojos, hombre. Ahora se acuesta, ahora por la noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les gustó ese pedacito? Aquí no venimos a dormir, hermanos. No, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre? ¿Sí? A veces, hermanos, para venir aquí, oiga, qué problema, me duele la cabeza. A veces desde el sábado se programan. Tengo fiebre para mañana. Mañana voy a amanecer y se tocan al otro día. Amor, tócame y verás. Tócame, ¿sí? Ahí lo tiene caliente el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Pero con ese mismo dolorcito de cabeza o con esa misma fiebrecita, el lunes a trabajar a primera hora aquí, esos ojos bien abiertos allá, sí, con el patrón. ¡Ja! ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben por qué Dios dice un día? Porque si Dios nos hubiera soltado los 7, bueno, agarra los 7. Los habíamos agarrado los 7. Ofréceme uno, pero según tu voluntad. No, ninguno. Los 7 para mí. Y no es así, hermanos. No es así. Tenemos que entender quién es nuestro hacedor. El primer día de la semana, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No es algo según a usted le parezca. No. Ahí está diciendo el texto cómo debe ser nuestra ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo debe ser la ofrenda? Según. Bueno, resulta que esta semana Dios me dio en el trabajo, me gané $1,000. ¿Cuánto debo ofrendar? No, pues es como lo que uno ponga en su corazón, pues yo creo que con 10 pesos que le dé, pues con eso ahí. Con eso está bien. Ay, si le doy 20, no, pues, ¿qué ofrendota hice? Yo creo, hermanos, que si Dios me regala $1,000, no es gran cosa si yo le doy 100 de ofrenda para su pueblo, para ayudar a mis hermanos, para que se predique el evangelio. No es gran cosa, hermanos. Si ofrendamos de $100, no les gustó ese pedacito tampoco. De pronto están escogiendo el billete de 5, de 10 ahora que... Hermanos, yo no tengo nada que ver con las ofrendas de ustedes. No sé de sus trabajos, no sé de cuánto ofrendan. Yo lo único que les digo es que apóstoles como Pablo y los siervos de Dios se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios con sus ofrendas. Y yo le aseguro que si Dios le da $1,000 en el trabajo y usted viene y echa 20,
le cuento que usted no está honrando a Dios, usted está ofendiendo a Dios con eso. Porque a veces es más grande la propina que le damos a un mesero en el restaurante que lo que damos de ofrenda a Dios. El dador de la vida, el que nos da la vida, el que nos tiene respirando. Y a nuestro Dios le vamos a salir con cualquier cosa, por favor. Y quiero finalizar, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Otro hecho que Dios hizo el primer día de la semana. Versículo 10. Apocalipsis 1:10. Habla el apóstol Juan, el siervo amado del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, el primer día de la semana, un domingo, fue que Dios, nuestro Señor Jesucristo, visitó a Juan, que estaba en la isla. La bendición para Juan, dice el versículo 17, fue esta: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, a Juan lo encontró Dios un domingo andando en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Lo encontró en santidad, a pesar de estar en una isla por allá solo. Y Dios le dice: no temas, no tienes que temer el verme. ¿Qué pasa si un inmundo ve a Dios? Muerte automática. Pero a Juan le dice: no temas, mijo. La pregunta: ¿qué lo encontraría el Señor a usted haciendo hoy domingo en una isla? ¿Cuántos agarran el domingo más bien para irse a la playa? ¿Qué le encontraría haciendo? ¿Y qué le diría? ¿Tranquilo? ¿No temas? Piénselo. Porque, hermanos, a veces nosotros no alabamos, no glorificamos, no honramos a nuestro Dios. Y a Dios le tocó decirnos en Efesios 2:11, para terminar con este: acordaos vosotros los gentiles. Sí, es mejor leerlo. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdense cómo estaban, hermanos, y no solamente hablando de lo espiritual, cómo estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. ¿Y cómo estábamos económicamente? Oh, hermanos, es que guardar el día del Señor aquí en Estados Unidos, eso es muy difícil. Eso tal vez por allá en los pueblos de nosotros.
Pero no, esto aquí es muy difícil. Aquí la vida es muy difícil. Acuérdese de dónde lo sacó Dios. Acuérdese cómo era usted allá hace 30, 40 años. Acuérdese cómo eran los baños, cómo era la casa, cómo era el piso, ¿en mármol? ¿Cómo eran los carros? ¿Y cuál era el aire acondicionado que teníamos? ¿Cómo era la cama, hermanos? ¿Cómo era la ropa? ¿Cómo era el sanitario? La tele. Cuando para ver al Chavo nos tocaba ir a donde el vecino rico, que era el que tenía el televisor. Y ahora, ¿cómo nos tiene Dios? ¿Cuánto nos ha bendecido Dios? Y ahora le vamos a salir a Dios con que no hay tiempo para Él. Híjole. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate cómo estabas. No más excusas para alabar, para glorificar, para adorar a nuestro Señor, porque Él es digno, el único que dio la vida por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.